Bueno, esta es una primera entrega de proyectos alrededor de la reforma política, ya aquí los compañeros, por favor, criterios. Gracias. Y en segundo lugar, de la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción es integral, digamos, abarca varios aspectos de reforma política y económica, porque la corrupción es un efecto, no es una causa, y en esa medida, al ser un efecto, hay que ver cuáles son sus causas, y sus causas son económicas y políticas. Causas económicas que tienen que ver con el modelo de desarrollo económico que se ha privilegiado en los últimos 25 años, un cuarto de siglo. Cualquiera que haga un examen en internet o de otra fuente sobre denuncias de corrupción y hechos de corrupción a través del tiempo en la prensa colombiana, encontrarán una especie de curva exponencial. Cada vez se acelera y es, digamos, una especie de generalización que algunos llaman cultural en los últimos años, pero en los principios del siglo XX, en los años 30, etcétera, no propiamente la prensa se llenaba de escándalos de corrupción, lo sabía, pero no en la misma cuantía ni en el mismo número que ahora. Es decir, hay algo que ha hecho que en el país, en las últimas décadas, estalle la burbuja de la corrupción. Y eso tiene que ver con una realidad económica, con un modelo económico que se ha implementado desde hace 25 años, exactamente a partir de la aprobación del Código Minero de Andrés Pastrana en el Congreso de la República. Allí se decidió sustituir una economía productiva muy ligada al café por una economía carbonera y petrolera, y al articularse los recursos fáciles, vuelvo a subrayar esa palabra, del carbón y el petróleo con los de la cocaína, estalló la burbuja de corrupción en Colombia. Cooptó la política. La política se puso al servicio del narcotráfico. Galán fue derrotado, los asesinos de Galán gobernaron, y con Galán la sociedad colombiana, porque eso es una derrota de toda la sociedad colombiana, y la política se puso al servicio de contratistas que buscan afanosamente quedarse con las regalías del carbón y del petróleo, y ese es Odebrecht, por ejemplo. Por tanto, hacer un examen de la corrupción sin mencionar su base económica es o una ingenuidad o un engaño. Hay que cambiar la base económica del país para derrotar la corrupción, lo cual no significa que paralelamente a una transformación de la economía del país de extractivismo, rentismo hacia producción, hay que hacer unas reformas políticas. Y las reformas políticas, aquí se ha presentado un esfuerzo común de varias bancadas. En la carta que le presentamos al presidente Duque en la pasada reunión, la primera y única que hemos hecho, allí le pedimos que hiciera una reunión sobre asesinatos de líderes sociales, que creo que cada vez es más urgente. Pero en esa reunión presentamos esta carta con algunos temas que nos parecen llevan a desatar el nudo gordiano de la corrupción en Colombia. Además de pedirle al presidente Duque que se presentaran los proyectos, él ya algunos lo había presentado, que están en la consulta anticorrupción. Expresamos allí que era necesario abocar una serie de reformas que ya han sido discutidas en Colombia una y otra vez, pero que precisamente porque atacan el núcleo central de la corrupción en el país no son aprobadas. Una y otra vez diversas fuerzas políticas son derrotadas en el intento de volverlas realidad.
Estas reformas tienen que ver, uno, con eliminar la Comisión de Acusaciones del Congreso y sustituirla, se llamó en aquel entonces, por un tribunal de aforados, es decir, quitarle al Congreso la función de juzgar las cúpulas del poder en Colombia. Esto es fundamental porque el Congreso no juzga, como ya ustedes lo han visto a lo largo de décadas, no hace un esfuerzo por juzgar delitos por parte de personas que pertenecen a las cúpulas sobre las cuales tiene competencia, y si la cúpula no es juzgada cuando comete delitos individual o colectivamente, pues la corrupción se irradia. Si arriba no hay un ejercicio de lucha contra la impunidad, lo demás falla. Entonces esa sustitución de la Comisión de Acusaciones por el Tribunal de Aforados nosotros lo creemos imprescindible si queremos luchar contra la corrupción. En segundo lugar, presentamos una reforma a la Fiscalía Anticorrupción desde el punto de vista del respeto de la Convención Americana. La Convención Americana prohíbe que un funcionario administrativo quite derechos políticos. En Colombia, contralores y procuradores, que son funcionarios administrativos, quitan derechos políticos. Eso ha provocado que tanto procuradurías como contralorías se conviertan en organismos políticos de policía política y extorsivos. Nosotros solicitamos que se haga respeto a la Convención Americana, así lo ha ordenado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y para ello todas las funciones que tienen que ver con inhabilidad política que hoy tiene la Procuraduría y la Contraloría deben pasar a una gran Fiscalía Anticorrupción. Incluso creemos que la Fiscalía Anticorrupción debería ser un organismo incluso autónomo de la Fiscalía General de la Nación. Y el tercer tema de reforma que hemos presentado al presidente Duque es cambiar la autoridad electoral. El presidente Duque presentó un proyecto en donde fortalece la actual institucionalidad electoral. La institucionalidad electoral hoy de Colombia es corrupta per se. Y lo es porque su máxima autoridad del Consejo Nacional Electoral es un paracongreso. Es una representación genuina de la correlación de fuerzas del Congreso de la República. Al serlo institucionalmente, las mayorías del Congreso lo son del Consejo Electoral. Luego, no es ni autoridad, ni árbitro, ni transparente, ni autónomo. Y en esa medida nosotros creemos que si queremos luchar contra la corrupción hay que cambiarlo. En esto se ha dado ya un debate y básicamente consiste en transformar el Consejo Nacional Electoral de autoridad administrativa para congresional, para parlamentaria, en un consejo, una corte electoral del Poder Judicial, no administrativa, que tenga capacidad de procesamiento sobre delitos electorales y que al ser del Poder Judicial sea completamente independiente de la política, es decir, de los partidos, con lo cual podría ganar en autoridad, en independencia, en autonomía. Estos son temas que nos parecen fundamentales en la lucha contra la corrupción. Sin ellos no creo que sea eficaz una lucha contra la corrupción. Las reformas económicas y las reformas políticas en estos temas se vuelven prioritarios si realmente queremos una democracia transparente en Colombia. Caterín Miranda del Partido Verde. Y vamos con preguntas de los periodistas. Bueno, nosotros desde el Partido Verde, varios congresistas, acompañamos esta reforma política, porque claramente como se llega al poder, así mismo se gobierna. Una campaña al Congreso de la República está alrededor de los 3.000 millones de pesos actualmente. Se dice que entre 3.000 y 5.000 millones de pesos. Si usted se gasta ese mundo de plata en una campaña política, obviamente tiene que llegar a robar
para que efectivamente se paguen esos favores que se gastan, pues que digamos, esos favores que se pidió durante la campaña política. Tener unas listas cerradas, bloqueadas, con financiación estatal, es una de las grandes prioridades para nosotros. Una lista donde efectivamente hay una lista cremallera y donde se reconozca el papel de la mujer en la sociedad y en la política. Una lista donde las mujeres no simplemente seamos relleno, para nosotros es fundamental. Venimos de una excelente tarea que muchos de nosotros hicimos en la consulta anticorrupción. Es un mandato ciudadano, es un mandato moral más que legal, donde todos los congresistas y todos los colombianos tenemos el deber de acompañar este tipo de iniciativas que lo que hacen es reducir y atacar la corrupción, para que de verdad logremos devolverle un poco la confianza al Congreso de la República por parte de los ciudadanos. Gracias. Vamos con preguntas. ¿Preguntas a algún medio de comunicación? Sobre el voto obligatorio, doctor Petro, me gustaría, un joven que nunca ha votado y que piensa de pronto no votar por inconformismo y por todo lo que está pasando, ¿cómo decirle vote sin obligar? Pero esto busca el voto obligatorio. Primero, en Colombia la gente que no vota no lo hace por inconformismo, lo hace por apatía. Y cualquiera que sea ese dato, porque yo creo que el censo electoral está inflado. Ahora que vienen los datos del DANE, por lo que se anuncia, ya usted puede ver que no somos tantos. Entre paréntesis, y para la prensa no es tema, pero el dato de crecimiento poblacional de Bogotá, por ejemplo, ahora constatado por el DANE, es clave en el plan de ordenamiento territorial, porque la cantidad de población determina la cantidad de tierra que se necesita para vivienda nueva, y si no es tanta, hay todo un tema de burbuja especulativa construida alrededor de cifras ficticias de crecimiento de la población. Este tema tiene que ver con el censo electoral también, porque entonces si la población no es tanta, ya veremos los resultados reales, el censo electoral puede estar inflado, y básicamente a partir de una gran población colombiana que se fue del país y que no se ha inscrito en los fuera donde está. Quizás son millones, eso lo veremos después, pero lo cierto es que esa parte de la población que no vota no lo hace por rebeldía, lo hace por apatía, que es peor, digamos, o digamos, la rebeldía es positiva, la apatía no, la apatía es negativa, la apatía es no me importa el país, o no creo que pueda haber ningún tipo de solución para el país de tipo político. Y en esa medida el voto obligatorio lo que busca es, nosotros perdimos por un voto el voto obligatorio en la constituyente, no se hubiera sido una realidad. Lo que busca el voto obligatorio es disminuir la apatía, interesar a la población en su país, en su futuro, en su estado, en la política. Lo único que diferencia al ser humano del animal es la política con P mayúscula. La política es la cultura, es el pensar en los demás y en sí mismo, y eso es algo que no tiene sino la especie humana, y en esa medida es lo único que nos diferencia de la animalidad. Precisamente ahora que ustedes aprueban el proyecto animalista, pues precisamente lo específicamente humano es lo que nos permite destruir lo animal o respetarlo. ¿Pero cómo me obligan a mí a votar? Hay fórmulas, digamos, hay estímulos, se han utilizado algunos en Colombia. Si el voto es obligatorio, esos estímulos pueden ser determinantes, no simplemente marginales, como es hasta ahora, pueden ser determinantes. Por ejemplo, el empleo, ¿cierto? Usted recuerda que para emplearse le pedían a usted su libreta militar y su pasado judicial. Pues esos son formas reales que lo llevan a usted a definir su situación militar o
actuación judicial. Lo mismo es en el voto. El voto puede ser el estímulo al voto puede ser determinante para su vida, no marginal, y en esa medida vota. Y lo lleva a usted a escoger, a pensar, a reflexionar. Eso es lo importante. No simplemente a pensar que el día de elecciones, me refiero al caso de los no votantes, es un día más en donde es mejor quedarse en la casa. Si el voto obligatorio es determinante votar para su vida, por ejemplo, para adquirir empleo, usted puede, usted inmediatamente como joven, en el caso que usted me pone, empieza a reflexionar sobre por quién votar, por qué votar, empieza a reflexionar sobre su país, y ya eso elimina la apatía, que es un elemento completamente negativo en la vida de una sociedad o de una nación. Universidades también habría algo. Sí, aquí hay, Gustavo, unas fórmulas, pero busca que el estímulo sea determinante, no que sea marginal. Hoy los estímulos son marginales. O sea, usted coge el papelito que le dan y realmente no lo usa más, porque no tiene mayor oportunidad de usarlo. Lo cierto es que en este proyecto los estímulos se vuelven más determinantes y en esa medida se vuelve muy, muy importante votar. Pero Gustavo, si en la consulta no se dio incentivo, no se le dio plata a los financiadores o los promotores, eso nos puede llevar a demostrar que no debemos darle plata a los políticos para que hagan política, y tampoco hacer ese tipo de prerrogativas a los electores para que vayan a votar. Al contrario, ¿Así hay que seguir financiando? lo que le faltó a la consulta fue Estado, ¿cierto? Ahí pueden haber muchos análisis de dónde faltó el centavito para el peso, pero si analizamos en la costa caribe, su paisano de Barranquilla me sacó una editorial en el Heraldo, pero si analizamos los datos en la consulta en el Caribe, específicamente, prácticamente votó la misma cantidad que por la Colombia Humana en segunda vuelta, casi los mismos números. ¿Qué significa? Que todo el espectro político que no votó por la Colombia Humana no salió a votar. Eso tiene una explicación. Es que el resto del espectro político que no votó por nosotros en segunda vuelta estaba movido por otra realidad política, la compra del voto. Pero hay 12 millones de colombianos. No significa que el Caribe le compran el voto, como dijo el Heraldo, sino que el espectro político diferente a la segunda vuelta electoral que votó por Petro se movió fue por la compra del voto. Claro, no trabajo para el Heraldo, pero si no, pero lo estoy poniendo como ejemplo. Entonces, en la consulta, ¿qué faltó allí en el Caribe? Que claro, como no estaba ese sujeto comprador de votos, sino el libre, pues se expresó el mismo electorado libre en que votó por la Colombia Humana. ¿Qué faltó allí? Estado. Si el Estado se hubiera metido, y el Estado me refiero al gobierno, no era propiamente el Poder Judicial o el Ejército, la policía, el gobierno se mete a incentivar el voto en el Caribe, y en todo el país la consulta pasa. Eso que llamamos gobierno en la práctica es dinero público, ¿cierto? Dinero público. Es decir, le faltó dinero público a la consulta, no para pasarlo a los organizadores, sino porque uno de los protagonistas centrales de esa consulta debía haber sido el gobierno. En muchas formas, eso ya sería otra materia, pero y entonces va en contra de lo que usted dice. La democracia necesita más dinero público en su financiación. Público, yo les pido, no dinero privado, que es otro tema. Es una de las fórmulas que aquí se establecen es precisamente la financiación estatal. Mayor y total de las campañas políticas. Senador, ustedes proponen de nuevo, y parece que hay un consenso en cerrar las listas a corporaciones públicas, pero ¿hay medidas previstas en esta reforma política para evitar que se vuelva a la dictadura del bolígrafo, y que genere un efecto contrademocrático? Nosotros siempre hemos sido partidarios desde antes, incluso
Están en los acuerdos de paz que se anularon en el Congreso de la República entre el M19 y el Estado, de la lista única, con voto, la lista cerrada, solamente única, no con el voto preferente. Siempre hemos sido partidarios de ellos. Tiene sus peligros, que es la partidocracia. Entonces son unas figuras de dominio burocrático de partidos que determinan los listados. Hay formas de contrarrestarlo, mitigarlo, las consultas primarias, etcétera. En cierta forma nosotros hemos vivido ya experiencias de democratización a partir de las consultas, que son unas primarias, para ponerlo en términos más coloquiales. Pero la lista única, al impedir la lucha individual y más bien la lucha política, estimular la lucha partidista, que la lucha individual, puede atacar parcialmente maquinarias de tipo individual y familiar, que es lo que ha pululado en Colombia, y hacer un énfasis más en las grandes agrupaciones políticas. Eso no va a determinar quién gana o quién pierde, sino va a determinar un cambio en la forma de hacer política, más llevadas, como un poco en el pasado, a la lucha partidista que a la lucha individual. Ahora, eso tiene sus debilidades. Vamos. Disculpe, vamos a hacer la firma del secretario Gregorio El Hash, está aquí, secretario del Senado, para que por favor pase. ¿Quiere que no se... Bueno, proyecto de acto legislativo 019 de 2018, el 19 significativo, ¿sí? Por medio del cual se adopta una reforma política que permita la apertura democrática para la construcción de una paz estable y duradera. Pasa para la comisión primera hoy mismo y allá le designarán el ponente que el presidente considere, presidente de la comisión. Y la radicación, según veo aquí, la presencia importante es multipartidista. Listo, queda radicado y hoy mismo se va para la primera. Gracias. Compañeros congresistas, señores periodistas, como ustedes ya saben, el pasado domingo, el antepasado domingo, 11.760.000 y algo de colombianos se manifestaron en contra de la corrupción, y aunque no se logró el umbral, el triunfo sonoro de la cantidad de votos obligó prácticamente al presidente Duque a convocar a todas las fuerzas, a todos los partidos políticos, a hacer un gran acuerdo sobre la corrupción, contra la corrupción. En ese acuerdo, que por ahora es verbal, en la Casa de Nariño se acordó que, aparte de los 7 puntos que nos comprometimos todos los partidos a evacuar antes de diciembre, lo cual significa una ganancia con respecto a lo que había. Me explico. El mandato de los ciudadanos, si hubiéramos pasado el umbral, era que en un año el Congreso hiciera estas 7 reformas, o sea, lo vinculante, para que en un año se hicieran estas 7 reformas, pero vamos a hacerlas en 6 meses, es decir, antes de diciembre, en 4 meses, el compromiso de todos los partidos que antes de diciembre estén aprobados estos 7 puntos. Sin embargo, nosotros consideramos que, aunque ayuden a combatir la corrupción, estos 7 puntos no son suficientes para derrotar la corrupción completamente. Por eso, con mis compañeros que están aquí y otras personas que no han podido llegar, elaboramos un proyecto de reforma política que, aunque no es del todo novedosa, porque es la misma reforma política que ha sido derrotada continuamente en el Parlamento desde hace mucho tiempo, sí tiene 2 o 3 novedades que ya les vamos a pasar a contar. ¿Ustedes quieren que yo más o menos haga el resumen? Claro. Bueno, lo más importante para nosotros es el voto obligatorio. En primer lugar, porque se amplía la base electoral, es decir, estos 36 millones de colombianos tendrían que ir a las urnas,
y esto hace que los caciques electorales no tengan el dinero suficiente para comprarnos a todos. En este momento no es un secreto, comprando 15 o 20 mil votos pueden obtener una curul. En este momento se ampliaría esa base electoral, el cociente crecería y podríamos estar hablando de congresistas con 60 o 70 o 80 mil votos mínimo. En segundo lugar, y esto es un punto que estamos discutiendo, es la financiación estatal 100% de las campañas políticas. Cerrarle la puerta completamente a la inversión privada en las campañas para que ni narcos, ni cacaos, ni contratistas financien candidatos a los que después tengan que venir a cobrarles el favor. Obviamente ustedes saben, con creces. Es una habitual manía financiar campañas en las ciudades con 2.000, 3.000, 4.000 millones de pesos a los candidatos que después les piden en contratos. Esos son los contratos que hacen por debajo de cuerda entre los candidatos y los contratistas o los narcos o los grandes, a los cacaos que llamamos nosotros, a los grandes empresarios. Entonces, no más contratistas financiando campañas políticas. Y hay un punto que nos parece de vital importancia, y es entregarle a los jóvenes el poder para que ellos decidan su futuro. Acaba de suceder con La Paz, cuando perdimos en el plebiscito por la paz, que los viejos decidimos por ellos que Colombia no quería la paz. Pasó en Inglaterra con el Brexit, donde los viejos decidieron que los jóvenes no deberían estar en la comunidad europea. Nosotros queremos, en este sentido, en 2022 bajar un año la edad de votación, no la de ciudadanía sigue siendo los 18 años, digamos la mayoría de edad, pero que a los 17 años los jóvenes puedan votar en 2022 y a partir de 2026 desde los 16 años. Es decir, los jóvenes empiezan a decidir su futuro. Muchos dirán que no hay la madurez, que están muy chiquitos, pero hay un proyecto que está circulando ya en el Congreso para penalizarlos desde los 12 años. Porque un joven de 14 o 15 años puede matar a un candidato presidencial, como pasó en la época, bueno, que tengo para no ir tan lejos, discúlpame la mención, los candidatos presidenciales, entre ellos el padre de María José, fueron asesinados por niños, prácticamente. ¿Por qué no se les puede dar el poder para que ellos decidan políticamente? Y el proyecto que anda en el Congreso circulando y que próximamente será debatido es para que los penalicemos desde los 12 años, que nos parece todo un exabrupto. También hay un punto importante, y es que en Colombia ha habido 132 elecciones atípicas, porque se inscriben candidatos que no tienen las cualidades y que no tienen los requisitos. Entonces es crear una certificación previa del organismo electoral para que, por ejemplo, como pasó en Cartagena, el candidato Antonio Quinto Guerra, todo el mundo sabía que estaba inhabilitado, él también sabía que estaba inhabilitado, sin embargo se inscribe, se genera un gasto grandísimo en las elecciones y al mes lo destituyen porque todo el mundo sabía que estaba inhabilitado. Entonces, generar esa certificación previa. En cuanto a las listas, creo que hay casi un consenso, salvo me dicen que los del Polo Democrático tienen todavía dudas sobre ese punto, en que las listas sean cerradas. Tanto el gobierno como la consulta, como nosotros creemos que las listas deben ser cerradas y que mantengan una paridad. Aquí llaman, ese término lo aprendí aquí, el término cremallera, o sea, un hombre, una mujer, una mujer, un hombre, para que el 50%, o al revés, para que el 50% de los hombres y el 50% de las mujeres accedan a las corporaciones públicas. Y un punto importante que padecimos nosotros, y no por eso es que estamos haciendo este punto, es que los elegidos por voluntad popular no puedan ser destituidos por la firma de un funcionario, como sucedió no solo en la alcaldía de Gustavo Petro con el procurador Ordóñez, sino creo que más de 300 casos en Colombia. Esto debería ser, esta destitución debería tener una sentencia judicial de por medio, no la firma de un candidato que después nos damos cuenta que tiene intereses políticos en sacar del camino a quien está sancionando. Y en lo de las firmas, hay aquí, esto sí es algo novedoso, pues esperamos que el Congreso lo apruebe. Nos hemos dado cuenta que las firmas son falsas, la mayoría. Pagan a ciertas compañías para que recojan 500.000, 200.000, 300.000 firmas. Es más, el número de firmas casi nunca se parece al número de votos.
Les cito dos casos. Por ejemplo, Ordóñez recogió 2 millones de firmas, pero no tuvo ni el 10% de esos votos. Germán Vargas recogió 5 millones de firmas, pero tuvo cerca de 1.700.000 votos. En cambio, Gustavo Petro recogió 800.000, pero tuvo 8 millones de votos. Es una cosa que no tiene nada que ver con la otra. Entonces estamos proponiendo unas elecciones primarias para que las personas se inscriban en la registraduría sin una sola firma y la registraduría fije un monto mínimo de votos para que esa persona tenga derecho a ser candidato. Es decir, y lo hemos fijado en este proyecto, en la votación última que haya logrado una persona para cierta corporación. Por ejemplo, si el último concejal de Bogotá fue elegido con 6.000 votos, en esas elecciones primarias los candidatos que obtengan más de esa suma ya tienen derecho a inscribirse sin necesidad de presentar una cantidad de firmas, la mayoría de veces falsas. Igual va a funcionar para el Congreso y para las asambleas departamentales. Eso dentro de la adquisición progresiva de derechos que está inscrito incluso en los acuerdos que ustedes suscribieron en La Habana. Y es decir, que los movimientos van teniendo unos ciertos derechos en la medida en que van creciendo, en la medida en que se van volviendo una suma significativa de ciudadanos, después un movimiento político, después un partido. Bueno, realmente son 12, 14 puntos, yo les he mencionado 7 u 8, los más importantes, pero para no hacer esto más largo, pues quería que mis compañeros, no sé si quieren intervenir, ¿tienen alguna? Muy buenos días a todos y todas. Sí, queremos Fiscalía Anticorrupción desde el punto de vista del respeto